La enorme cúpula de cristal de la Cámara del Consejo Galáctico se extendía por encima del embajador David Reed mientras caminaba lentamente hacia la plataforma de conferencias. Sus pasos resonaron en el vasto espacio mientras cientos de ojos alienígenas observaban cada uno de sus movimientos. El aire olía a ozono y a compuestos químicos extraños que su nariz humana apenas podía procesar. Reed mantuvo sus hombros ligeramente encorvados y su ritmo deliberadamente vacilante, interpretando el papel que había perfeccionado durante décadas de práctica. Detrás de las paredes curvas de metal transparente, el resplandor anaranjado de 3 soles pintaba todo de luz cálida. Naves de docenas de especies diferentes se movían por las concurridas vías de tráfico alrededor de Nexus Prime, el corazón político del espacio conocido. Reed había contado al menos 50 diseños de embarcaciones diferentes durante su aproximación, cada uno de los cuales representaba una civilización que se inclinaba ante la autoridad del Consejo. Honorables miembros del Consejo Galáctico, comenzó Reed, y su voz se escuchó por toda la cámara a través de altavoces ocultos. Se aseguró de sonar nervioso, dejando que un ligero temblor se filtrara en sus palabras. Vengo ante ustedes hoy como un humilde representante de la especie humana. Poniendo a prueba vuestra paciencia con nuestro lento desarrollo, la enorme forma insectoide de la reina colmena, Vera, dominó la plataforma central. Su cuerpo era del tamaño de un pequeño edificio sostenido por docenas de delgadas patas que hacían clic contra el suelo de metal. Los ojos compuestos del tamaño de platos de comida se fijaron en Reed con lo que parecía diversión. Cuando ella hablaba, el dispositivo traductor convertía sus sonidos entrecortados en palabras que todas las especies podían entender. Rehumano, dijo, mientras sus mandíbulas chasqueaban al ritmo. Su pueblo ha sido miembro de nuestro consejo durante 300 años. En todo ese tiempo, has mostrado poco progreso más allá de tu primitivo mundo natal. ¿Cuándo se unirá verdaderamente la humanidad a la comunidad galáctica? Rojo inclinó la cabeza respetuosamente. Su Majestad, conocemos nuestras limitaciones. La tecnología humana avanza lentamente en comparación con vuestras magníficas civilizaciones. Humildemente solicitamos otros 10 años para demostrar nuestra valía para obtener el derecho a ser miembros plenos desde su posición en la plataforma de oradores. Reed podía ver a los demás miembros del Consejo en sus áreas designadas. Los reptiles Orans se sentaban en cámaras con clima controlado que mantenían su sangre fría a una temperatura óptima. El mariscal de guerra Vex, su líder militar, observó los procedimientos con ojos amarillos que le recordaron a Reed a los antiguos depredadores de la Tierra. Su piel llena de cicatrices contaba historias de innumerables conquistas a lo largo de la galaxia. Los seres cristalinos del colectivo Sard ocupaban una sección donde la luz pura podía fluir a través de sus cuerpos translúcidos. El almirante Krix, su representante, pulsó con un suave resplandor azul mientras los datos fluían a través de su matriz cristalina. Reed sabía que Krix probablemente estaba analizando patrones de comportamiento humano incluso ahora, buscando señales de engaño o fuerza oculta. Al embajador Reed le llegó la voz profunda del presidente del Consejo, más, un ser cuya especie se parecía a árboles gigantescos que caminaban. El Consejo se impacienta con las excusas humanas. Sus barcos todavía utilizan propulsión química. Tus armas son apenas más avanzadas que lanzar piedras. ¿Qué evidencia puede usted proporcionar de que la humanidad merece seguir siendo miembro? Reed metió la mano en su sencilla bolsa de tela y sacó una tableta de datos que parecía rudimentaria en comparación con la tecnología avanzada que lo rodeaba. El dispositivo fue diseñado deliberadamente para parecer primitivo, con circuitos expuestos y una pantalla rota que parpadeaba ocasionalmente. En realidad, la tableta contenía un poder de procesamiento que excedía todo lo que poseía el Consejo, pero su apariencia externa sugería lo contrario. El honorable orador Reed respondió, manipulando ligeramente la tableta mientras activaba una pantalla holográfica. Nuestros científicos han hecho descubrimientos revolucionarios en la eficiencia agrícola. Ahora podemos cultivar alimentos un 15% más rápido que antes.
Creemos que esta tecnología podría beneficiar a otros mundos del Consejo. Varios delegados extraterrestres emitieron sonidos que el traductor de Reed interpretó como risas. La idea de que la humanidad pudiera tener algo que ofrecer a una civilización más avanzada les parecía divertida. Reed permitió que un ligero rubor de vergüenza coloreara sus mejillas como si su reacción realmente hiriera sus sentimientos. Tom Blake, el asistente de Reed, permaneció en silencio detrás de la posición del embajador. El joven parecía nervioso y fuera de lugar entre los dignatarios extranjeros, ajustándose de vez en cuando sus gruesos anteojos y cambiando su peso de un pie a otro. Al igual que Reed, su apariencia fue cuidadosamente calculada. Blake era en realidad uno de los agentes de inteligencia más hábiles de la Tierra. Las gafas contenían dispositivos de grabación que capturaron cada detalle de la sesión del Consejo. Mejoras agrícolas. El mariscal de guerra Vex siseó desde su cámara climática. Qué típico de una especie de presa centrarse en producir alimentos en lugar de crecer fuertes. Dime, humano, ¿cuántas naves de guerra posee tu especie? Leer enderezarse ligeramente, como si la pregunta le incomodara. Mariscal de guerra. La humanidad cree en soluciones pacíficas a los conflictos. Nuestra flota de defensa consta de 43 naves diseñadas principalmente para tareas de patrullaje y apoyo a la minería de asteroides. El número era técnicamente exacto, aunque se refería únicamente a las naves que operaban abiertamente en el sistema solar de la Tierra. Reed no mencionó las miles de naves de guerra avanzadas ocultas en todo el espacio humano ni las colonias que existían en mundos que el Consejo nunca había descubierto. El verdadero territorio de la humanidad abarcaba cientos de sistemas estelares, pero el Consejo creía que los humanos apenas habían logrado establecer unas pocas estaciones de investigación más allá de la Tierra. Las mandíbulas de la reina Colmena Vera hicieron clic con lo que parecía simpatía. Pobres humanos. 3 siglos en el espacio y todavía pensando como criaturas planetarias. Quizás deberíamos asignar asesores sorianos para ayudar a su desarrollo militar. Eso es muy generoso. Su Majestad, Reed respondió rápidamente. Sin embargo, el orgullo humano exige que desarrollemos nuestras propias capacidades, aunque el progreso sea lento. Solo pedimos tiempo y la sabiduría de vuestro ejemplo. La respuesta fue perfecta para mantener la imagen de la humanidad como una especie orgullosa pero débil. Reed había aprendido que los extraterrestres respetaban la determinación incluso cuando menospreciaban la capacidad. Al negarse a ayudar aunque reconocía su superioridad, reforzó su creencia de que los humanos eran obstinados pero inofensivos. A medida que avanzaba la sesión, Reed respondió preguntas sobre las capacidades del comercio humano, la investigación científica y el desarrollo cultural. Cada respuesta fue cuidadosamente elaborada para sugerir una especie que se esforzaba mucho pero carecía de las ventajas naturales de las civilizaciones verdaderamente avanzadas. Cuando se le preguntó sobre viajes más rápidos que la luz, Reed explicó que las naves humanas necesitaban 6 meses para viajar entre sistemas estelares cercanos. Aunque las naves del Consejo hacían el mismo viaje en semanas, la verdad era que las naves humanas podían cruzar la galaxia en días utilizando tecnología que el Consejo consideraría imposible. La humanidad había resuelto problemas de física que todavía desconcertaban a los más grandes científicos extraterrestres. Pero mantener la ilusión de debilidad requería una vigilancia constante y mentiras cuidadosas. El almirante Kriegs pulsó una luz violeta mientras procesaba los datos de la sesión. El humano leyó. Su especie muestra una persistencia admirable a pesar de las limitaciones obvias. El colectivo SARD vota para extender la membresía de prueba humana por otra década, 1 por 1. Los demás miembros del Consejo estuvieron de acuerdo. El mariscal de guerra parecía decepcionado de no tener la oportunidad de probar las armas orianas contra las defensas humanas. Pero incluso él votó a favor de continuar con el acuerdo actual. Reed agradeció a cada delegado con la humildad apropiada, secretamente aliviado de que el mayor engaño de la humanidad continuara durante otros 10 años. Cuando la sesión terminó y los delegados comenzaron a retirarse,
Mientras Reed reunía su equipo primitivo y se preparaba para el largo viaje de regreso a la Tierra, Tom Blake se puso a caminar junto a él, todavía desempeñando su papel de asistente nervioso. Mantendrían sus personajes hasta que estuvieran a salvo a bordo de su nave y lejos de la vigilancia extraterrestre. El viaje de regreso duraría varias semanas utilizando sus sistemas de propulsión conocidos públicamente. Durante ese tiempo, Reed compilaría su informe sobre las actividades y planes del Consejo. Cada pieza de información sería analizada por los servicios de inteligencia de la Tierra, sumándose a la vasta base de datos de capacidades e intenciones extraterrestres que la humanidad había estado construyendo durante 3 siglos. Ninguno de los miembros del Consejo sospechaba que acababan de renovar la membresía de la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Las torres negras del complejo militar soriano se alzaban como lanzas contra el cielo carmesí de su mundo natal. Dentro de la sala de guerra, pantallas gigantescas mostraban mapas estelares y formaciones de batalla mientras el aire zumbaba con la energía de computadoras avanzadas que calculaban rutas de invasión. El mariscal de guerra Vex se encontraba frente a la mesa de mando central, con sus manos escamadas trazando caminos a través de sistemas estelares holográficos mientras se dirigía a los comandantes de la flota reunidos. «Compañeros guerreros», comenzó Vex, su voz transmitía la autoridad de incontables victorias. «El tiempo de la paciencia ha terminado. Los humanos habitan uno de los mundos más ricos de este sector, y su debilidad insulta nuestra fuerza. Durante 300 años han tropezado por el espacio como niños ciegos. Sin embargo, controlan recursos que podrían impulsar nuestra expansión durante generaciones». Los oficiales de diferentes especies asintieron en señal de acuerdo. Los rasgos reptilianos de los comandantes sorianos mostraban una gran anticipación por otra conquista. El general Cora, segundo al mando de Vex, activó un escaneo detallado del sistema de almas que sus naves espías habían compilado durante décadas de observación. «El mundo natal de los humanos contiene depósitos minerales raros que nuestras operaciones mineras necesitan desesperadamente», explicó Cora, señalando secciones resaltadas de la superficie de la Tierra. «Sus patéticas defensas consisten en satélites primitivos y un puñado de naves patrulleras. Nuestras computadoras de batalla estiman la conquista total en 72 horas». El almirante Krix del colectivo Sard se materializó en la habitación a través de un proyector holográfico, su forma cristalina pulsando con flujos de datos. «El colectivo ha analizado las capacidades militares humanas durante los últimos 50 años. Su buque de guerra más grande pesa menos que nuestro buque de escolta más pequeño. Su tecnología de armas se mantiene al nivel de la antorcha de plasma, apenas capaz de dañar los transportes civiles». La representante de la Reina Colmena, un dron guerrero designado como Comandante 7, hizo clic con sus mandíbulas mientras accedía a la red de batalla compartida. El análisis de IBE confirma que se esperaba una resistencia mínima. Los centros de población humana están concentrados y sin defensa. Las fuerzas de ocupación pueden establecer el control a los pocos días del desembarco inicial. Vex estudió las exhibiciones tácticas con satisfacción. Los humanos nunca habían mostrado ningún signo de fuerza militar oculta. Nunca demostraron tecnología más allá de sus capacidades admitidas. Cada interacción con ellos había reforzado la imagen de una especie que había incursionado en los viajes espaciales por accidente y apenas había logrado sobrevivir fuera de su sistema de origen. «¿Y qué pasa con sus aliados?», preguntó el general Roth, uno de los comandantes sorianos más jóvenes. «Los humanos han sido miembros del Consejo durante 3 siglos. ¿Intervendrán otras especies en su favor?». La antena del Commander 7 se movió divertida. «Ninguna especie ha solicitado jamás una alianza militar con los humanos. Se los considera, en el mejor de los casos, una curiosidad y en el peor, una irritación. El Consejo expresará su desaprobación formal ante cualquier conquista no autorizada, pero ningún miembro arriesgará barcos para defender a un aliado tan débil». La evaluación era lógica y estaba respaldada por siglos de evidencia. La humanidad nunca había solicitado asistencia militar,
Nunca había ofrecido unirse a pactos defensivos, nunca había mostrado interés en nada más allá de los acuerdos comerciales básicos. Sus embajadores siempre hablaron de paz y cooperación, pero nunca respaldaron sus palabras con demostraciones de fuerza. El almirante Kriegs procesó esta información a través de su matriz cristalina. El colectivo vota para apoyar esta acción. El territorio humano proporcionará rutas marítimas estratégicas entre nuestras colonias exteriores y el cuerpo galáctico. Los recursos obtenidos compensarán con creces el mínimo esfuerzo requerido. El mariscal de guerra Vex activó una pantalla holográfica masiva que mostraba las posiciones de la flota en todo el espacio Soran. Los iconos rojos representaban grupos de batalla estacionados en docenas de bases militares, cada una de las cuales contenía cientos de buques de guerra. La fuerza combinada era mayor que la mayoría de las especies poseían en sus armadas enteras. El grupo de batalla Alfa encabezará el asalto, anunció Vex, destacando una formación de cruceros pesados y destructores. 500 naves bajo el mando del almirante San eliminarán las defensas orbitales humanas y establecerán la superioridad espacial. El grupo de batalla Beta brindará apoyo de asalto terrestre mientras que el grupo de batalla Gamma asegurará las líneas de suministro y evitará el escape. El plan era minucioso y abrumador. 3 flotas separadas que suman más de 1500 buques de guerra convergerían en el sistema Soul desde diferentes direcciones, lo que haría imposible una resistencia coordinada. Los humanos se enfrentarían a una fuerza que había conquistado docenas de mundos y nunca había sufrido una derrota significativa. El general Cora sacó a la luz informes de inteligencia de recientes observaciones sorianas del espacio humano. Nuestras naves exploradoras han identificado todas las principales instalaciones humanas. 6 plataformas orbitales alrededor de la Tierra, 3 pequeñas bases en su luna, operaciones mineras en el cinturón de asteroides. La capacidad defensiva total se estima en menos de 100 buques de combate, la mayoría de los cuales parecían ser buques civiles reconvertidos, números patéticos comparados con lo que cualquier potencia militar real mantendría. Que su membresía en el Consejo los protegía de la conquista, sin entender que la fuerza era la única moneda que importaba en la política galáctica. El comandante 7 compartió datos tácticos a través de la red bioneural que conectaba todas las unidades militares de IBE. Las fuerzas de la colmena asegurarán las colonias humanas en el sistema exterior, mientras que las unidades Sorian y Sard se centrarán en el mundo natal. La resistencia humana colapsará una vez que caiga su gobierno. La reunión continuó durante horas mientras los comandantes perfeccionaban sus planes de invasión, se establecían cronogramas de suministro, se fijaban protocolos de comunicación y se desarrollaban planes de contingencia para cada escenario posible. La única variable que no pudieron tener en cuenta fue la posibilidad de que los humanos lucharan con más eficacia de lo esperado, pero incluso las estimaciones más generosas sugirieron bajas mínimas para la fuerza atacante. El mariscal de guerra BX sintió la emoción familiar que precede a una campaña importante. Los humanos aprenderían qué les pasaba a las especies que poseían recursos valiosos sin la fuerza para defenderlos. Su debilidad sería castigada. Su mundo sería reclamado. Y otro capítulo se añadiría a la gloriosa historia de la conquista soriana. Los comandantes de la flota regresarán a sus bases y comenzarán los preparativos de inmediato. Vex ordenó. Todos los barcos estarán listos para partir en 40 días. Los humanos han tenido 3 siglos para fortalecerse y han desperdiciado ese tiempo. Les mostraremos el precio de la debilidad. Al finalizar la reunión, los proyectores holográficos se apagaron y los representantes de las distintas especies regresaron a sus naves. La sala de guerra quedó en silencio, salvo por el zumbido de las computadoras que calculaban los requisitos de suministro y los movimientos de la flota. En 40 días, la fuerza militar más grande jamás reunida contra una sola especie comenzaría su viaje hacia el sistema del alma. Los humanos nunca sabrían qué fue lo que les ocurrió en lo profundo del centro de inteligencia de Soran. Los sistemas automatizados comenzaron a transmitir mensajes codificados a agentes durmientes en toda la galaxia.
Estos mensajes garantizarían que ninguna fuerza externa pudiera interferir con la próxima conquista. Los humanos no tenían idea de que su destrucción ya había sido decidida. Su destino está sellado por su propia y aparente debilidad. El mariscal de guerra Vex estaba solo en la oscura sala de guerra, estudiando la imagen holográfica de la Tierra que flotaba sobre la mesa de mando. El mundo azul y verde parecía pacífico y acogedor, completamente ajeno a la tormenta que se estaba gestando en la oscuridad entre las estrellas. Pronto, muy pronto, ese mundo pertenecería al Imperio Soriano. La era de la debilidad humana estaba a punto de terminar, pero no de la manera que la humanidad había planeado. La primera advertencia provino de una patrulla de rutina cerca de Júpiter cuando el capitán Ryan Foster detectó naves desconocidas que se acercaban desde el sistema exterior. Su nave, la US Defiant, no parecía ser más que una pequeña nave de patrullaje humano, de apenas 200 metros de largo, sin placas perforadas anticuadas ni conjuntos de sensores primitivos. Foster observó sus exhibiciones mientras 3 enormes destructores sorianos se lanzaban a una velocidad superior a la de la luz. Sus agujeros brillaban con sistemas de armas y armaduras que deberían haber sido muy superiores a todo lo que poseía la humanidad. El capitán Zed de la Armada Imperial Soriana recibió la transmisión desde el destructor líder. Se le ordena entregar su embarcación y prepararse para abordar. La resistencia tendrá como resultado tu destrucción. Foster sonrió mientras miraba a su tripulación de 20 humanos, cada uno de ellos un veterano de conflictos que los Soran nunca habían imaginado. Su oficial táctica, la teniente Emma Hayes, ya estaba en combate. Cálculos a través de sistemas que operaban a velocidades que los extraterrestres no podían comprender. Su oficial de armas, el sargento Marcus Webb, tenía su dedo sobre los controles que podían remodelar la estructura misma del espacio que los rodeaba. A todas las estaciones, aquí Foster, anunció el capitán con calma. Ejecute el protocolo 7 y muestre a nuestros invitados cómo es realmente la humanidad. La transformación comenzó con un zumbido bajo que vibró a través del casco del barco. La placa de armadura exterior del Defiance se movió y se expandió repentinamente, revelando el verdadero tamaño y configuración de la nave. Lo que parecía una pequeña nave de patrulla era en realidad un enorme acorazado de más de 2 kilómetros de largo, equipado con tecnología que hacía que las naves sorianas que se aproximaban parecieran juguetes primitivos. El capitán Zed observó con incredulidad cómo sus sensores registraban lecturas de energía que deberían haber sido imposibles para la tecnología humana. La pequeña nave que se había estado preparando para destruir ahora era más grande que su nave insignia, y las firmas de energía provenientes de sus sistemas de armas excedían cualquier cosa en la base de datos militar de Soran. Imposible, siseó Zed, sus manos escamadas sujetando la consola de mando. Los humanos no poseen tales capacidades. La voz de Foster resonó en todas las frecuencias de comunicación con tranquila autoridad. Naves sorianas, estáis invadiendo el espacio humano sin autorización. Tienes 30 segundos para cambiar de rumbo y abandonar este sistema o consideraremos tu presencia un acto de guerra. El orgullo del capitán soriano no le permitió dar marcha atrás ante lo que todavía creía que era un engaño humano. Todas las naves apuntan a la nave humana y disparan a voluntad. Los 3 destructores abrieron fuego simultáneamente, enviando corrientes de energía de plasma hacia el Defiant. Foster observó cómo las armas alienígenas golpeaban los escudos de su nave y disipaban sin causar daño los sistemas defensivos avanzados, absorbiendo energía que habría vaporizado cualquier nave normal. Respondan al fuego, ordenó Foster en voz baja. Un disparo de advertencia. El cañón principal del Defiance se cargó durante exactamente 2 segundos antes de liberar un rayo de energía pura que atravesó el espacio y golpeó un asteroide cercano. La roca, que tenía el tamaño de una pequeña luna, simplemente dejó de existir, se vaporizó tan completamente que no quedó ni siquiera polvo. El capitán Zed sintió que se le helaba la sangre al darse cuenta de las implicaciones de lo que acababa de presenciar. Si los humanos pudieron destruir un asteroide de ese tamaño con un disparo de advertencia casual,
¿Qué podrían hacerle a sus naves si realmente lo intentaran? A lo largo del sistema solar, la revelación se estaba extendiendo a medida que instalaciones ocultas aparecían por primera vez en siglos alrededor de Marte. Lo que los soranos creían que eran estaciones mineras primitivas de repente dejaron de lado su camuflaje y emergieron como enormes astilleros orbitales. Cientos de naves de guerra que habían sido invisibles momentos antes ahora se mostraban, sus agujeros erizados de armas y defensas que excedían todo lo que poseían las potencias galácticas. En la Luna, la instalación de investigación que los extraterrestres visitantes siempre habían visto como un pequeño puesto científico abrió enormes puertas tipo hangar. Los aviones de combate y las naves de asalto salieron en formaciones que bloquearon las estrellas. Cada uno equipado con tecnología que lo hizo más rápido. Los interceptores Soran parecían estar detenidos. La general Lisa Cain estaba en el mando principal, centrada en las profundidades de la superficie de la Tierra, observando cómo finalmente se exponía el mayor secreto de la humanidad. Las pantallas holográficas que la rodeaban mostraban las posiciones de más de 10.000 naves de guerra humanas que habían estado ocultas en todo el sistema solar. Esperando este momento. Señalen a todos los comandantes de la flota, ordenó Cain. La operación mascarada ya está completa. Todas las unidades están autorizadas a revelar sus verdaderas capacidades y defender el espacio humano. La comunicación salió por canales que los soranos ni siquiera sabían que existían, transportados por transmisores de entrelazamiento cuántico que hacían que sus mensajes fueran instantáneos a cualquier distancia. En cuestión de minutos, las fuerzas humanas de toda la galaxia comenzaron a dejar de lado sus disfraces y a mostrar su verdadera fuerza. La almirante Diana Torres, comandante de la Flota Espacial Profunda Humana, recibió la autorización mientras sus naves estaban posicionadas cerca de Próxima Centauri. Su grupo de batalla había estado camuflado en una pequeña misión de exploración durante los últimos 20 años. Pero ahora los 50 buques bajo su mando se revelaron como acorazados avanzados capaces de enfrentarse a flotas enemigas enteras. El capitán Foster mantuvo su posición cerca de Júpiter mientras llegaban las naves morsorianas, cada una sumándose a la creciente flota alienígena que ahora contaba con cientos. Los comandantes enemigos pedían refuerzos y trataban de comprender cómo la humanidad había ocultado capacidades militares tan masivas durante tanto tiempo. El capitán teniente Hayes informó. Los sensores de largo alcance detectan 3 flotas de invasión distintas que se acercan desde diferentes vectores. La fuerza total del enemigo parece superar las 1500 naves. Foster asintió con calma. Las cifras eran exactamente las que la inteligencia humana había predicho basándose en su vigilancia de la planificación militar soriana. Cada movimiento de los alienígenas. Cada estrategia que habían desarrollado había sido observada y analizada por agentes humanos que habían pasado décadas infiltrándose en la sociedad alienígena. Señale al comando de la Tierra, ordenó Foster. Informe al general Cain que el enemigo está procediendo según nuestras proyecciones. Todas las fuerzas humanas deben mantener posiciones defensivas hasta que los alienígenas se comprometan plenamente con su ataque. La estrategia era simple pero efectiva. La humanidad permitiría que las fuerzas sorianas entraran en el sistema de almas y comenzaran su asalto, imposibilitando la retirada antes de revelar todo el alcance del poder militar humano. Los alienígenas se encontrarían atrapados en un sistema que creían indefenso, enfrentándose a un enemigo que nunca imaginaron que pudiera existir. Al comenzar el primer gran combate cerca de la órbita de Neptuno, Foster preparó su nave para la batalla que transformaría la política galáctica para siempre. La era de la debilidad humana estaba llegando a su fin. Y la galaxia estaba a punto de descubrir lo que 3 siglos de cuidadosa preparación podían lograr. El Defiant activó todos sus sistemas de armas por primera vez en combate, listo para mostrarle al Imperio Soriano lo que la humanidad realmente pensaba de los invitados no invitados. El mariscal de guerra Vex permanecía en el puente de su nave insignia, observando las pantallas tácticas con creciente incredulidad a medida que llegaban los informes de sus exploradores avanzados.
Los datos de inteligencia que había tardado décadas en recopilar estaban demostrando ser completamente erróneos, y la fácil conquista que había planeado se estaba convirtiendo en una pesadilla que desafiaba todo lo que sabía sobre guerra. Señor, informó el capitán Tyne desde la estación de comunicaciones. La fuerza avanzada del almirante San ha encontrado una resistencia humana masiva cerca de Júpiter. Informa que naves enemigas que igualan o superan a nuestros acorazados más pesados en tamaño y potencia de fuego, Vexes. Sus garras rasparon la cubierta metálica mientras procesaba esta información imposible. Sus naves espía habían observado el sistema de almas durante 50 años sin detectar ningún indicio de tales capacidades. Los humanos, de alguna manera, habían ocultado una flota de batalla entera a plena vista, usando tecnología que el Imperio Soriano ni siquiera podía comprender. Imposible. Vex gruñó. Nuestra inteligencia es impecable. Los humanos no poseen naves más grandes que la clase Escort y sus armas son antorchas de plasma primitivas. La pantalla principal mostraba imágenes de la flota avanzada, y Vex observó con horror cómo las naves humanas se materializaban del espacio vacío. Las naves eran elegantes y letales, sus agujeros brillaban con campos de energía que desviaban las armas orianas como gotas de lluvia. Cuando las naves humanas respondieron al fuego, sus rayos de energía atravesaron la armadura soriana como si fuera de papel. La almirante Diana Torres comandaba la defensa humana desde su nave insignia. El enorme portanaves usaba el orgullo de Terara, que se extendía más de 4 kilómetros de proa a popa. Sus pantallas tácticas mostraban las posiciones de ambas flotas mientras maniobraban para obtener ventaja en el espacio alrededor de Neptuno. Las fuerzas humanas sumaban poco más de 3.000 naves, mientras que la flota soriana atacante contenía casi 5.000 naves. Desplieguen todas las alas de caza, ordenó Torres. Muéstrenles cómo son 300 años de preparación. El espacio alrededor de Neptuno estalló en brillantes destellos de luz mientras miles de pequeñas naves salieron de los porteadores humanos. Cada caza estaba equipado con motores capaces de acelerar a velocidades que matarían a pilotos alienígenas. Armas que disparaban ráfagas de energía concentrada, más potentes que los cañones principales de los destructores enemigos. El coronel Mike Chen lideró al escuadrón Alfa a través de las formaciones enemigas. Su caza zigzagueaba entre enormes dreadnoughts sorianos con una velocidad y agilidad increíbles. Los sistemas de amortiguación inercial permitían a los pilotos humanos realizar maniobras que desafiaban las leyes de la física tal como las entendían los alienígenas. El ala Alfa apunta a sus naves de mando. Chen comunicó por radio a su escuadrón. Cortemos la cabeza de esta serpiente. El caza de Chen se lanzó hacia una nave de mando, esquivando ráfagas de plasma y salvas de misiles que llenaban el espacio a su alrededor de energía letal. Su ordenador de puntería fijó el puente enemigo y un solo disparo del cañón principal de su caza atravesó un blindaje que se suponía impenetrable. El comandante de guerra Vex sintió que su nave insignia se cerraba mientras los cazas humanos la rodeaban como insectos furiosos. Sus sistemas de defensa puntual disparaban continuamente, pero no podían igualar la velocidad y la maniobrabilidad de la nave atacante. Los informes de daños inundaron su nave desde todas las secciones mientras los humanos destruían sistemáticamente sus armas y motores. Naves, concentren el fuego en los cazas humanos, ordenó Vex desesperadamente. Ignoren las naves más grandes y eliminen sus naves pequeñas. La orden fue tácticamente acertada, pero resultó imposible de ejecutar. Los cazas humanos se movían y cambiaban de dirección demasiado rápido para que las armas sorianas los rastrearan con eficacia. Mientras tanto, las naves capitales humanas continuaban su devastador asalto contra la flota alienígena usando armas que parecen romper las leyes mismas de la naturaleza. El almirante Krix, del colectivo Fragmento, observó cómo sus naves cristalinas se hacían añicos bajo el fuego humano. Sus hermosos agujeros translúcidos se agrietaban y explotaban en lluvias de luz arcoíris. Los patrones de energía que detectaba de las armas humanas desafiaban todo lo que su especie sabía sobre física e ingeniería. «Retírense»,
Krix transmitió a todas las naves del colectivo. Todas las naves se retiran inmediatamente. Los humanos poseen capacidades que superan nuestra comprensión actual. Pero la retirada se estaba volviendo imposible a medida que las fuerzas humanas se movían para rodear las flotas alienígenas. Al capitán Foster y al Defiant se les habían unido docenas de otros naves de guerra humanas, creando un cerco de hierro alrededor de las fuerzas invasoras que se estrechaba cada minuto. El punto de inflexión llegó cuando la almirante Torres ordenó el despliegue del secreto mejor guardado de la humanidad. En las profundidades de las bodegas de su nave insignia, los dispositivos de manipulación gravitacional comenzaron a activarse, extrayendo energía de los reactores principales de la nave en cantidades que habrían fundido la tecnología alienígena. Todas las naves se preparan para presenciar el poder de la ciencia humana. Torres anunció en una frecuencia abierta que todas las naves del sistema podían oír. El espacio alrededor de la flota Sorana comenzó a ondularse y distorsionarse a medida que aparecían pozos de gravedad artificiales a lo largo de su formación. Naves que se habían estado moviendo y ordenando líneas de batalla se vieron repentinamente atrapadas en fuerzas invisibles que las arrastraron hacia puntos de densidad infinita. Escuadrones enteros de naves alienígenas simplemente se desvanecieron en vórtices arremolinados de espacio-tiempo aplastado. El mariscal de guerra Vex observó aterrorizado cómo su orgullosa flota era destruida sistemáticamente por armas que no deberían haber existido. Los humanos creaban agujeros negros en miniatura a voluntad, usándolos como herramientas de guerra con la eficiencia despreocupada de un granjero que cosecha. «Señalen a todas las fuerzas», ordenó Vex, su voz quebrada por la desesperación. «Retirada general para retirarse del espacio humano inmediatamente. Comandante, 7 de las fuerzas de la colmena recibieron la orden de retirada». Mientras sus bionaves eran desmanteladas sistemáticamente por combatientes humanos, las naves orgánicas que habían conquistado docenas de mundos eran destrozadas por rayos de energía que parecían saber exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. Las fuerzas de la colmena acataron la orden de retirada. 7 transmitieron, retirándose a la distancia mínima de seguridad, pero las fuerzas humanas no se conformaron con simplemente repeler a los invasores. La voz del general Caín resonó en todas las frecuencias de comunicación, transmitiendo la autoridad del gobierno unido de la Tierra y el poder del poder militar humano revelado. «Atención, fuerzas alienígenas», anunció Caín, «vinieron aquí para conquistar lo que creen que era una especie débil e indefensa. Han aprendido la verdad sobre la humanidad. Ríndanse ahora y enfrenten un juicio por crímenes de agresión o sean destruidos donde están». La elección era simple y brutal. Las flotas alienígenas podían rendirse y enfrentar la justicia que la humanidad decidiera imponer, o podían continuar luchando y enfrentar la aniquilación completa a manos de armas que no podían comprender ni contra las que podían defenderse. Mariscal de guerra Vex observó sus despliegues tácticos y vio la verdad que su orgullo había impedido aceptar. Su fuerza de invasión estaba atrapada, superada en armamento y se enfrentaba a un enemigo que había pasado 3 siglos preparándose para este preciso momento. La era del dominio soriano llegaba a su fin. En la fría oscuridad entre las estrellas, la rendición se produjo por etapas, a medida que diferentes partes de la flota alienígena comprendían que la resistencia continua significaba una muerte segura. El mariscal de guerra azul, Vex, fue uno de los primeros en bajar sus escudos y desactivar sus armas. Observando con impotencia cómo las naves humanas se movían para rodear su nave insignia dañada, el orgulloso comandante soriano, que había conquistado docenas de mundos, ahora se enfrentaba a la humillación de la derrota a manos de una especie que apenas había considerado digna de mención. El embajador David Reed se encontraba de nuevo en la cámara del Consejo Galáctico, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. Los delegados alienígenas que antes habían menospreciado a la humanidad con divertido desprecio ahora lo observaban con miedo y un respeto incierto. La cúpula de cristal aún se extendía sobre sus cabezas, y los 3 hijos aún pintaban todo de luz naranja, pero el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Honorables miembros del antiguo Consejo Galáctico, Reed comenzó,
Su voz ya no transmitía el temblor nervioso de un humilde suplicante. Los recientes acontecimientos en el sistema de almas han dejado claro que el orden galáctico actual se basa en suposiciones falsas y políticas agresivas que la humanidad ya no puede tolerar. La enorme figura de la reina Colmena Vera parecía más pequeña. De alguna manera, mientras chasqueaba las mandíbulas nerviosamente, los informes de inteligencia de la batalla habían descrito armas humanas que podían destruir sus bioips más rápido de lo que podían regenerarse. Tecnología que hacía que las mayores ventajas de la colmena fueran insignificantes en combate. Embajador Reed, dijo con cuidado. La colmena reconoce que nuestra evaluación de las capacidades humanas fue incompleta. Buscamos una solución pacífica a este lamentable malentendido. Reed sonrió levemente ante el lenguaje cuidadoso que evitaba cualquier admisión de intenciones agresivas. Los alienígenas ya estaban comenzando la danza política que les permitiría salvar las apariencias mientras aceptaban su nueva realidad. El malentendido fue totalmente deliberado por parte de la humanidad, respondió Reed con calma. Durante 3 siglos, observamos. Sus civilizaciones concluyeron que la galaxia estaba gobernada por especies que valoraban la fuerza por encima de la justicia. Elegimos parecer débiles mientras nos volvimos fuertes, con la esperanza de que la sabiduría eventualmente reemplazara a la conquista como base de la política galáctica. El almirante Krix pulsó con una luz tenue mientras procesaba esta revelación a través de su matriz cristalina. Las implicaciones fueron asombrosas. La humanidad no había llegado a los viajes espaciales por accidente, sino que había ocultado deliberadamente sus verdaderas capacidades mientras estudiaba y superaba a todas las demás especies de la galaxia. El Sard Collective pide una aclaración, dijo Crick, con un tono de voz que transmitía un miedo apenas controlado. ¿Cuáles son las intenciones de la humanidad con respecto a la actual estructura de gobierno galáctico? El Acto Rojo activó una pantalla holográfica que mostraba mapas estelares que cubrían toda la galaxia. Los marcadores rojos indicaban mundos que habían sido conquistados y esclavizados por las fuerzas del Consejo, mientras que los marcadores azules mostraban la verdadera extensión del territorio humano. Cientos de sistemas estelares que el Consejo nunca supo que existían. Las intenciones de la humanidad son simples, anunció Reed. La era de la conquista mediante una potencia de fuego superior ha terminado. A partir de este día, la galaxia operará bajo nuevos principios basados en la igualdad, el respeto mutuo y la prohibición absoluta de la guerra agresiva. La declaración causó conmoción entre los delegados reunidos. El presidente del Consejo, Mas, cuya especie arbórea había mantenido la neutralidad a lo largo de siglos de conflictos galácticos, fue el primero en responder a la nueva realidad. El colectivo Arbor apoya estos principios, anunció Mas, y su voz profunda transmitía alivio al saber que su gente ya no tendría que temer a vecinos más fuertes. Votamos para establecer un nuevo gobierno galáctico basado en el consentimiento en lugar de la conquista en toda la galaxia. La noticia de la victoria de la humanidad se estaba difundiendo más rápido de lo que los sensores del Consejo podían suprimirla en los mundos que habían vivido bajo ocupación alienígena. Durante generaciones, los movimientos de resistencia comenzaron a surgir como especies que habían sido conquistadas. Se dieron cuenta de que sus opresores no eran invencibles después de todo. La presidenta María Santos se dirigió a la gente de la Tierra desde el edificio reconstruido de las Naciones Unidas en Nueva Ginebra, con banderas que representaban las colonias ocultas de la humanidad ondeando orgullosamente detrás de ella. La mascarada que había definido la política exterior humana durante 3 siglos finalmente había terminado y la especie podía reclamar abiertamente su lugar como potencia galáctica. Mis queridos humanos, comenzó Santos, hoy marca el fin del engaño más largo en la historia de nuestra especie. Durante 300 años, fingimos ser débiles mientras nos hacíamos fuertes. Elegimos la paciencia sobre la agresión, la preparación sobre la conquista y la sabiduría sobre el orgullo. El resultado es una galaxia que finalmente conocerá la paz. El general Khan, ahora ascendido a comandante supremo de la Fuerza de Defensa Galáctica,
se encontraba en el renovado centro de mando que coordinaba los esfuerzos para mantener la paz en cientos de sistemas estelares. Representantes de docenas de especies recién liberadas trabajaron junto a oficiales humanos, construyendo algo inédito, una civilización galáctica verdaderamente democrática. Caín solicitó a su oficial táctico un informe sobre el estado de las antiguas flotas del Consejo. Todas las naves enemigas han sido desarmadas y están siendo escoltadas a instalaciones de internamiento designadas, respondió la oficial. El mariscal de guerra Vex y sus altos mandos esperan juicio por crímenes contra la paz galáctica. Los juicios se llevarán a cabo según los principios de justicia que la humanidad ha desarrollado durante su larga observación de los asuntos galácticos. Los peores infractores se enfrentarán a prisión, mientras que quienes simplemente hayan seguido órdenes podrán regresar a casa bajo estrictas monitoreo. El capitán Foster patrullaba las rutas espaciales en el Defiant de la UE. Ahora volaba abiertamente como guardián en lugar de ocultarse tras un disfraz de debilidad. Su nave se había convertido en un símbolo del surgimiento de la humanidad como potencia galáctica. Prueba de que incluso las flotas más poderosas podían ser derrotadas con tecnología superior y una planificación cuidadosa. Mientras Foster observaba las estrellas a través de las ventanas de su puente, reflexionó sobre el largo viaje que había llevado a la humanidad hasta este punto. La decisión de parecer débil mientras se fortalecía había requerido una disciplina y un sacrificio increíbles por parte de generaciones de humanos que se vieron obligados a ocultar sus verdaderos logros a la galaxia. El antiguo Consejo Galáctico se reestructuró como un foro igualitario donde todas las especies podían participar, independientemente de su fuerza militar. El Imperio Soriano se dividió en gobiernos democráticos más pequeños. Mientras que la reina Colmena accedió a liberar la conciencia individual de sus drones trabajadores, el colectivo Fragmento comenzó a compartir su tecnología libremente en lugar de acapararla para obtener ventajas estratégicas. El comandante de guerra Vex, despojado de su rango y enfrentándose a cadena perpetua, sirvió como recordatorio de que la era de la conquista mediante una potencia de fuego superior había terminado. La galaxia había aprendido que la aparente debilidad podía ocultar una fuerza increíble, y esa paciencia podía ser más poderosa que la agresión. Mientras las naves humanas mantenían sus patrullas por todo el espacio conocido, imponiendo la nueva paz con una fuerza suave pero abrumadora, la galaxia comenzó a recuperarse de siglos de guerra y opresión. Por primera vez en la historia registrada, las especies podían desarrollarse según su propia naturaleza en lugar de las exigencias de vecinos más fuertes. La mayor victoria no fue la batalla que la humanidad había ganado, sino la paz que habían elegido construir con su revelación.